Hola a todas y todos. Em, este es el video que solicitaron, que como pueden ver es el que relaciona convergencia uniforme y compacidad. Entonces vamos a escribirlo con calma para que vean qué es lo que dice. Entonces, es, según el Rudin, el teorema 7.13. Y entonces vamos a ver cómo está enunciado. Entonces, sea acá un espacio métrico compacto. Luego A. Sea Fn con NN una sucesión de funciones tales que para cada n en n, Fn pertenece al conjunto de las funciones compactas, al conjunto de las funciones continuas con dominio en K e imagen en R. Yo le pongo el 0, a veces le ponemos. El teorema lo podemos dar en general, no tenemos que pedir que R sea quien es, puede ser en general un espacio métrico, pero como está la prueba en el Rudin, la prueba requiere que aquí tengamos una suma y una resta, entonces podremos hacerlo con un espacio vectorial, pero bueno, vamos a hacerlo con R, para no complicarnos tantos, tal y como Rudin hace la prueba. Y pues para que puedan checar que lo que hago aquí corresponde con lo que hace el Rudin en el libro. Luego existe f también en las funciones continuas con dominio K e imagen R, tal que la sucesión Fn converge puntualmente a F. Acuérdense, esto es bien importante. Solo converge puntualmente. Y C, asumamos que para toda n en n y para toda x en K, Fn de x es mayor o igual que f sub n más 1 valuado en x. ¿Sí? Esto se conoce muchas veces como convergencia monótona, es decir, converge puntualmente y además se da esta desigualdad para todas las x y para todas las n. Esto se conoce como convergencia monótona cuando se dan estas dos. También se puede dar convergencia monótona cuando en lugar de puntual ponemos uniforme. Eso lo vamos a estudiar con más calma en análisis 2. Ahorita pues nada más vean que la convergencia monótona ya empieza a aparecer de una manera, aunque se estudia después. Entonces, la sucesión Fn converge uniformemente a F. Y esto es lo importante del resultado, que es uniforme. Entonces, ustedes se pueden hacer la pregunta, ya sabemos que la convergencia uniforme siempre implica la convergencia puntual. Cuando la convergencia puntual implica el uniforme, pues es algo similar a la continuidad y la continuidad uniforme. La continuidad uniforme siempre implica la continuidad y el regreso se da si además pedimos que el dominio sea compacto. Aquí pues es justo eso, también se da si el dominio sea compacto, pero hay que pedir dos hipótesis adicionales. Una es la continuidad tanto de los elementos de la sucesión como del límite, y además
la uniformidad de la función. Vamos a ver la prueba. Entonces, sean K, la sucesión, y F, la función, como en las hipótesis. Es decir, K es compacto, la asociación es una asociación de funciones continuas que converge puntualmente a F, donde F también es una función continua, y la convergencia puntual es monótona. Bueno, entonces definimos para toda n en n, G sub n igual a F sub n menos F. Entonces, hay varias observaciones que hacer. Observación 1, para toda n en n, G sub n pertenece al conjunto de las funciones continuas con dominio K e imagen R. ¿Por qué? Pues porque f de n pertenece a ese conjunto, f pertenece a ese conjunto, y ya sabemos que la diferencia de funciones continuas vuelve a ser continua. Entonces, esto ya lo tenemos. Luego, observación 2, la 1, la 2. La sucesión Gn con n en n converge puntualmente a la función 0. Función constante. Escribir bien mi 0. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que la asociación Fn converge puntualmente a F. ¿Eso qué significa? Que para toda x en K, y para toda epsilon positiva, existe n en n, donde n depende tanto de la epsilon como de la x, tal que para toda n mayor o igual que n, la norma infinito de f de n menos f es menor que epsilon. ¿Y luego qué significa que la asociación Gn converja a 0? Pues significa todo esto. Y además que G de n sea menor que epsilon. Pero pues G de n está definida como f de n menos f, ¿no? Entonces, las definiciones son equivalentes. La asociación Gn converge a 0 si y solo si la asociación Fn converge a f. Y la observación 3 es que para toda x en x y para toda n en n, G de n es mayor o igual, perdón, G de n valuada en x es mayor o igual que G de n más 1 valuada en x. ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque ya sabemos que para toda x en x y para toda n en n, f de n valuada en x es mayor o igual que f de n más 1 valuada en x. Y luego podemos simplemente restar f de x de los dos lados. Y pues ya nos quedó la desigualdad que queríamos. Justo así. Entonces, tenemos estas tres observaciones.
Ok, entonces ahora sí vamos a demostrar lo que queremos demostrar. Por demostrar que G de n como sucesión converge uniformemente a la función constante 0. A partir de esto ya va a ser muy sencillo probar que la asociación Fn converge uniformemente a F usando este mismo argumento pero de regreso y en lugar de con puntual, con uniforme. Bueno, entonces veamos esto. Para eso consideremos epsilon positiva y n. Consideren el siguiente conjunto. F igual al conjunto de las x en k, tales que g sub n de x es mayor o igual que epsilon. Vamos a afirmar que este conjunto es compacto. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, obsérvese que ese conjunto es el conjunto de las x en k, tales que g de n pertenece al intervalo epsilon, infinito. Es decir, este conjunto es igual a la imagen inversa del intervalo epsilon, infinito del intervalo cerrado. Entonces, obsérvese que ya sabemos que este es un conjunto cerrado, pues porque su complemento es el conjunto menos infinito, epsilon abierto. Este ya sabemos que es un conjunto abierto. Entonces, este es un conjunto cerrado. Entonces, como este es un conjunto cerrado y g de n es una función continua, este es un conjunto cerrado. Entonces, por estas igualdades que acabamos de ver de conjuntos y porque este es un conjunto cerrado, f es un conjunto cerrado. Bueno, pero f es un subconjunto de K, donde K es un conjunto compacto. Por lo tanto, f es un conjunto compacto. Sí, eso lo vimos en la parte sobre compacidad, que si yo me tomo un espacio compacto y un conjunto cerrado contenido en el espacio compacto, entonces ese conjunto a su vez es compacto. Es todo lo que estamos utilizando en esa implicación. Bueno, entonces ya probamos que f es compacto. Ahora, fíjense que, y ahora conviene usar unos pocos subíndices, que esta f depende de la n con la que estamos considerando. Vamos a ponerle un subíndice n. No se lo había puesto para no confundirlos, pero vamos a poner un subíndice n. Entonces ya sabemos que todas estas f de n para cada n es un conjunto compacto. Luego necesitamos, entonces, podemos llamarla esta afirmación 1. Esta conclusión. Luego, afirmación 2. Para toda n en n, fn está contiene a fn más 1. ¿Sí? Y eso es muy sencillo de probar, porque si n está en n, consideremos a f sub n más 1. ¿Quién es este conjunto? Es el conjunto de las x en x, en k, tales que g sub n más 1 valorado en x es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Si definimos a fn, entonces f sub n más 1 queda definido así. Pero recordemos que ya sabemos que para esta n
Y para toda x en k, g sub n más 1, valorado en x, es menor o igual que g sub n valorado en x. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues esto implica que si tenemos que si x está en k es tal que epsilon es menor o igual que g sub n más 1 de x, y además tenemos por lo anterior esto, entonces por lo tanto vamos a poder concluir que epsilon es menor o igual que g de n de x. Es decir, esto significa que si fn, el conjunto de las x en k, tales que g sub n valorado en x es mayor o igual que epsilon, entonces f sub n más 1 está contenido en f sub n. ¿Por qué? Porque si x está aquí, ¿eso qué significa? Que al evaluar g sub n más 1 en x, eso va a ser mayor o igual que epsilon, y por lo tanto voy a poder concluir que al evaluarlo en g sub n, también va a ser mayor o igual que epsilon, entonces va a estar en f sub n. ¿Sí? Ok. Ahora, para continuar, consideremos a x en k. ¿Sí? Como ya hemos observado aquí arriba, por la observación 2, g sub n, como sucesión, converge puntualmente a la función constante 0. Es decir, tenemos que el límite, conforme n tiende a infinito, de g sub n valorado en x es igual a 0. ¿Sí? Para cada x tenemos eso. ¿Esto qué significa? Pues significa que para la epsilon positiva que estamos considerando, existe una n en n, tal que si n es mayor o igual a n, entonces g sub n valorado en x es, en valor absoluto, menor que epsilon. ¿Esto qué significa? Que si n es mayor o igual a n, entonces x no pertenece a f sub n. Lo que va a implicar que pues x no pertenece a la intersección con n en n de las f sub n. No pertenece a eso. Obsérvense que esto es una conclusión para todas las x en k. Consideramos una x arbitraria y probamos que esto es cierto. Por lo tanto, lo probamos para todas. Por lo tanto, la intersección de n en n de las f sub n es vacío. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ya hemos probado que cada fn es un conjunto compacto. Ajá. Y entonces, si su intersección es vacía, sabemos que los conjuntos compactos tienen lo que se conoce como la propiedad de la intersección finita. Es decir, que si la intersección finita de conjuntos compactos no es vacía, entonces la intersección de todos los conjuntos tampoco es vacía. Pero aquí tenemos que la intersección de todos es vacía. Por lo tanto, existe m en n tal que la intersección de las n's menores o iguales que m de las f sub n's es vacía. ¿Sí? Eso
ese fue un ejercicio que estaba en los ejercicios que tenían que hacer para el tema 3. Y lo que decía era eso. Si tenemos una colección de subconjuntos cerrados de un espacio compacto, tal es que la intersección finita de cualesquiera de ellos no es vacía, pero la intersección de todos es no vacía. Lo que se definió ahí como la propiedad de la intersección finita. Entonces aquí lo que estamos usando es la contrapuesta de esa propiedad. Si la intersección de todos ellos es vacía, pues tiene que haber una subcolección de ellos, que es finita, tal que su intersección también sea vacía. Bueno, pero ahora revisemos la afirmación 2. La afirmación 2 dice que f sub n más 1 está contenido en f sub n. Es decir que si consideramos a f m más 1, entonces f sub m más 1 está contenido en f sub n para toda n menor o igual que m. Pues sí, ¿no? Porque f sub m más 1 está contenido en f sub m, está contenido en f sub n, está contenido así, está en f sub 0. Entonces, si resulta que la n es menor o igual a esta m, entonces f sub m más 1 va a estar contenido en este, ¿no? Pero eso va a implicar que f sub m más 1 está contenido en la intersección de las n's menores o iguales que m de f sub n, que es el vacío. Por lo tanto, f sub m más 1 es el vacío. Sí. Y nada más para terminar, pues hay que recordar quién era f sub m más 1. Pues f sub m más 1 es igual al conjunto de las x en k, tales que g sub m más 1 hablado en x es mayor o igual que epsilon. Ya sabemos que este es vacío, entonces su complemento tiene que ser el total. Entonces k es igual al conjunto de las x en k, tales que g sub m más 1 hablado en x es menor que epsilon. Ahí me faltó esta llave. Entonces sabemos que este conjunto es todo acá, pero obsérvense que en realidad también podemos observar que para toda x en k, g sub m más 1 evaluada en x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Pues porque por nuestra observación 2 tenemos que gn converge puntualmente a la función constante 0. Entonces, por eso tenemos que límite conforme n tiende a infinito de g sub n valor en x es igual a 0. Pero además tenemos que para toda n en n, g sub n más 1 valor en x es menor o igual que g sub n valor en x. Estos dos ya lo hemos visto muchas veces. Esto implica que, de hecho, para toda n en n y que para toda x en k, g sub n valor en x es mayor o igual que 0, ¿no? Como el límite puntual es el 0 y como tenemos esta desigualdad, esto implica esta desigualdad, ¿no? Todos son positivos. Esta desigualdad la vimos desde que estábamos estudiando los números reales. Entonces, espero ya la tengan bien clara. Entonces, podemos aquí... Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, de hecho, K
se convierte en este conjunto. En el conjunto donde al evaluar a x en g sub m más 1, eso es menor que epsilon y mayor o igual que 0. Entonces, k es igual al conjunto de las x en k, tales que g sub m más 1 valorado en x en valor absoluto es menor que epsilon. Fíjense que podemos decir más. Podemos decir que para toda n mayor o igual que m más 1, k va a ser igual al conjunto de las x en k, es que g sub n valorado en x va a ser menor o igual a epsilon. ¿Por qué? Pues porque, vamos a escribirlo en azul, porque si n es mayor o igual a m más 1, pues que tenemos que g sub n valorado en x va a ser menor o igual a g sub m más 1 valorado en x, pero más ya sabemos que esto es mayor o igual que 0 por esto que tenemos aquí escrito, y ya sabemos que esto es menor que epsilon justamente porque k es igual a este conjunto. Entonces, por lo tanto, g sub n valorado en x en valor absoluto es menor o igual que epsilon. ¿Sí? Y pues esto es para una x arbitraria, ¿no? Ni siquiera especifica aquí de qué x estaba hablando. Entonces, como esta desigualdad se da para cualquier x, entonces k es igual a este conjunto. Y pues ya, ¿qué tenemos? Pues que existe m más 1 en n, tal que si n es mayor o igual a m más 1, entonces el valor absoluto de g sub n valorado en x es menor que epsilon. ¿Sí? Y esto es, pues, para toda x en x, perdón, x en k. Aunque empezamos con una epsilon arbitraria, la tomé desde aquí arriba. Entonces, por lo tanto, que concluimos que g sub n como sucesión converge uniformemente a la función constante 0, y entonces por lo tanto que la función f sub n con n en n converge uniformemente a la función f. ¿Sí? Aquí simplemente hay que reescribir las definiciones de convergencia uniforme y pues van a ver que ambas afirmaciones son equivalentes. Entonces, vale un poco la pena regresar a ver la estructura de la prueba, ahora que según yo ya vimos todos los detalles de la prueba. Entonces, veamos un poquito. Pues lo que se hace primero es, primero tenemos aquí el enunciado, luego definimos g sub n y entonces vamos a trabajar con la sucesión de g's. Observamos primero que todas son continuas. Entonces, para esto ya es importante que tanto f como las fn sean continuas. Entonces, aquí ya usamos la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Luego, también necesitamos que converja puntualmente a 0. Eso es la hipótesis 2. Y luego también necesitamos que se dé esta desigualdad, que es la hipótesis 3. Y luego recuerden que en realidad esta hipótesis y esta hipótesis sí la usamos muchísimo. Esta solo la usamos aquí cuando vimos que la afirmación 1, que es que Fn es un conjunto compacto, y fue el único momento donde usamos la continuidad de las G sub n. Luego además vimos esta contención, que fue donde usamos la monotonía de las funciones. Luego vimos utilizando la compacidad de estos conjuntos.
vimos que esa intersección, primero vimos que esta intersección es vacía, y luego utilizando la compacidad, vimos que entonces tiene que existir una M, tal que esta intersección sea vacía. Luego utilizamos, a partir de la monotonía, probamos esta afirmación 2, esta contención. A partir de esta contención, probamos que en realidad existía M más 1, tal que F sub M más 1 es vacío. Entonces K es este conjunto. Y luego utilizamos otra vez la monotonía para ver que eso no solo era cierto para G sub M más 1, sino era cierto para todas las n's mayores a G sub M más 1. Eso vimos que era equivalente a la convergencia uniforme de las G sub n's a la constante 0. Y luego, eso claramente es equivalente a la convergencia de las F sub n's a la función F. Entonces, es más o menos la estructura de la prueba para que vean que si se necesitaron todas las hipótesis, las usamos en momentos distintos. Y como aquí les queda claro, el Rubin se salta muchos detalles. Sobre todo, bueno, como pueden ver, hay muchas referencias a teoremas que ya hemos visto. Si les digo cuáles son, según yo es muy sencillo acordarse cuáles son los teoremas a los que se están apelando. Y pues algunos detalles, ¿no? Usa mucho esta monotonía sin decirlo explícitamente. Entonces, pues espero el video les haya servido a entender mejor la prueba. Esta es la parte que seguimos viendo sobre continuidad y convergencia uniforme. Y como ya están viendo, después pasamos a otros temas también relacionados con la convergencia uniforme, pero dejamos la continuidad descansar un ratito. Bueno, eso es todo. Suerte.